Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Me quedo sin luz aquí. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, mi querido Piscis, ¿vale? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. El otro punto, Piscis. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí. Inclusive están pidiendo ayudas económicas. Supuestamente yo estoy pidiendo ayuda económica para mi salud. Eso es mentira, Piscis. Si vosotros entran a esos perfiles, se darán cuenta que no tienen suscriptores y tampoco tienen ningún tipo de video colgado, ¿vale? Yo no estoy en ningún tipo de ONG o algún tipo de orfanato, no. Tengan cuidado, mi querido Piscis. Muy bien. Dicho esto, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Piscis. Muy bien, mi pececito. Es muy curioso, Piscis, porque hay una imagen, te voy a enseñar las cartas. Vamos a ver, aquí está. Es como si hubiera la carta de la templanza, uno aquí en este extremo y otro en otro extremo, cariño. Pero es como que dos ángeles se buscan, como que dos ángeles quieren abrazarse, Piscis. No sé por qué siento, mi querido Piscis, que muchos de vosotros posiblemente quieres hablar con una persona o hay una persona que quiere hablar contigo, pero quizás en estos momentos se preguntan si es buen momento o si es prudente volver a retomar otra vez el contacto o la comunicación. Como he visto lo que es el símbolo de la templanza, cariño, es buen momento y es prudente que tú te pongas en contacto con esta persona, porque tranquilamente también está esperando tu llamada o simplemente tu mensaje o coincidir vosotros dos, mi querido Piscis, ¿vale? Entonces, corazón, si la montaña no viene a ti, tendrás que ir tú a la montaña. Vamos a ver signos, que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Me sale un Virgo, me sale Leo, me sale Sagitario, Acuario, la templanza, Capricornio. Vamos a ver iniciales, Piscis. Vamos a ver iniciales, cariño, iniciales, mi pececito, corazón. La letra H, la letra F, la letra M o W. Y cierras con la letra V. Un mensaje del oráculo, ¿vale, mi pececito? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Me sale la carta de la lealtad. El perro me dice, cariño. La carta de la lealtad. A veces, mi querido Piscis, en el transcurso de nuestras vidas, conocemos muchas personas, pero muchas personas. Pero son pocos y pocas las que se quedan en nuestro entorno, en nuestro mundo, Piscis. Siento que hay personas que están reaccionando, o tú de repente estás reaccionando y te das cuenta que él o ella son personas leales, son personas con las cuales se puede confiar. Y no todo tiene que ser amor de pareja.
A lo mejor, cariño, te das cuenta que tienes un buen amigo, una buena amiga al costado, te das cuenta que tu familia siempre está contigo, o de repente ellos, cariño, puede ser que en estos momentos se dan cuenta que no van a conocer una persona tan leal como tú, Piscis. Eso es lo que me dice el oráculo, corazón. Siembra bien y vas a cosechar cosas buenas, mi querido pececito. El otro mensaje también, mi querido Piscis, muchos de vosotros están lo que es en una etapa en la cual me dice Richard, ya no quiero aventuras, ya no quiero un juego tonto, necesito algo verdadero. Entonces, si tú necesitas algo verdadero, cariño, empieza a hacer cambios, porque vamos a suponer que tú me dices, necesito un amor real. Piscis, pero tú estás en alguna aplicación de contacto. Conoces a una persona, mi querido Piscis, ¿vale? Y entonces esta persona, pues, tú dices, Richard, ¿será que quiere algo serio conmigo? ¿Por qué no hablas con esta persona? Oye, nos estamos conociendo. ¿Podemos hacer un alto a las redes sociales? A esa aplicación donde vosotros se han conocido. Si esta persona, cariño, quiere estar contigo, te lo va a aceptar. Si te dice no, oye, mira, estás loca, estás loco, apenas nos conocemos. Entonces, cariño, esta persona no busca nada serio. Esta persona, o tú no lo gustas, ya está. O tú no lo gustas, Piscis. Entonces, así no pierdes tiempo. Pero si tú conoces a una persona y continúas en esas páginas, cariño, de contacto, ¿cómo quieres que te van a tomar como algo serio? Mi pececito, ¿vale? Tienes que empezar a hacer cambios. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Me sale la carta de las de espadas. Algo que tú has estado implorando, algo que tú has estado pidiendo. Papá Dios, el universo te lo da. Piscis, vas a tener una oportunidad de volver a empezar otra vez, tanto lo que es en el amor, en la economía, en tu proyecto. Hay un regalo que te viene porque tenemos la carta de las de espadas. La carta también del 2 de oros, cariño. Últimamente, Piscis, muchos de ustedes quizás estás teniendo algún tipo de contacto, de comunicación con alguna persona X. Esta persona alguna vez tú has sentido o ellos sienten de que hay mucha química entre ustedes, de que hay una conexión. Todavía no pasa nada, ¿vale? Todavía no pasa nada. Vosotros se están conociendo, vosotros se están tratando, a lo mejor yo que sé, están empezando a salir, pero todavía no es una relación formal, no. Pero recuerda que tenemos la carta de las de espadas, una oportunidad. Y aquí sale, cariño, que tú te sientes conectado, conectada a una persona especial, mi querido Piscis. Como tenemos dos cartas buenas, mi pececito, ¿sabes qué me quiere decir Piscis? Me están diciendo, corazón, que esa persona con la cual tú tienes contacto se está enamorando más y más a ti, mi pececito. Eso es lo que me están diciendo, ¿vale? Hay alguien que se está acostumbrando a ti, Piscis. Hay alguien que se está enamorando de ti. Pero ve paso a paso. No quieras ir tan deprisa, cariño. La carta del 4, cariño, de copas. ¿Alguna vez entre ustedes, Piscis, ha pasado algo? Pero no es una relación formal. Algún tonteo, algún coqueteo, inclusive han llegado a algo más. Pero todavía no es una relación formal. Pero ha pasado algo, cariño. O de repente si entre vosotros ha pasado algo, tú te preguntas, ¿y ahora qué más viene? O simplemente esto va a ser así. Recuerda que esta persona se está acostumbrando a ti, mi querido Piscis. Pero tienes que tener paciencia. La carta de colgado, cariño, así como tú estás confundido y confundida en estos momentos, ellos también están confundidos en este momento. Pero paciencia porque tenemos la carta de las de espadas, cariño. Donde hubo fuego, cenizas quedan, cariño, ¿vale? Entonces, paciencia. A lo mejor, cariño, tu intuición ya te está diciendo que esa persona es para ti, pero de repente puede ser que la ansiedad te puede más. Mi pececito, paciencia, Piscis. ¿Ya ha pasado algo entre ustedes? ¿Te ha comido? ¿Te lo has comido, cariño? O de repente están saliendo, pero tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más.
Paciencia, Piscis, te están diciendo. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, cariño, pregunta lo que quieras, mi querido Piscis. Pregunta lo que quieras, ¿vale, cariño? Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2, cariño. La carta del sol es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Mensaje corazón de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Piscis, mensaje de los ángeles, mi pececito. La luna, cariño, tu intuición, ¿qué te dice tu corazón, Piscis? Dice, perspectivas psíquicas importantes. Unos acontecimientos han tenido lugar entre bastidores. Libérate de tus miedos que te impiden emprender el vuelo, cariño. Siento, mi querido Piscis, que la vocecita de interior te está diciendo algo, cariño. O de repente ha pasado algo con una persona y tú dices, ¿por qué lo ha hecho? ¿Me querrá? ¿No me querrá? ¿Yo lo gusto? ¿No lo gusto? ¿Por qué me miró? ¿Por qué me guiñó el ojo? Cariño, porque está por ti, pero tú no te das cuenta. Estás como una niñata, como una quinceañera en estos momentos. Estás actuando como una niñata ilusa. Cuando yo tenía 14 años, ya tengo ya casi 45. Piscis, cariño, ¿por qué no haces caso de tu intuición? ¿Por qué estás un poco tímida, un poco tímido? Haz caso de tu intuición, cariño. El universo te está hablando, te está gritando, pero tú no eres consciente. Eso es porque estás enamorada, porque estás enamorado, cariño. Cuando una persona nos gusta tanto, nos volvemos como Shakira, ciega, sorda y muda, loca y testaruda. A ver, cariño, vamos a ver qué nos quieren decir en economía. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía, mi querido Piscis. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Como te gusta tanto, cada vez que lo miras, cariño, Richard está allí, Richard está allí, Richard está allí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hagas nada. Papi, ¿cómo estás? Ya está, mami. ¿Cómo estás, mami? Guapa. Ay, cariño, de verdad. Ya así nomás dile, papi. Bueno, si estás en España, ve con cuidado, cariño, porque aquí no puedes decir ni cariño, de verdad, te llevan preso. Si estás en Latinoamérica, sí, cariño, yo qué sé. Mami, papi chulo. La carta del 2 de copas, cariño. Muchos de vosotros, mi querido Piscis, van a estar firmando algún tipo de contrato. Puede ser de repente lo que es, a lo mejor trámites legales en el banco o un nuevo empleo. O de repente va a haber lo que es un ascenso, porque tenemos la carta del 2 de copas. Te pones de acuerdo con alguien, Piscis, en la parte económica. La carta de Rey de Bastos, inclusive, cariño, es como que tú de repente hubieras estado buscando tanto esto, te ponían tantas trabas, o esta persona de repente estaba viendo tu capacidad, si a lo mejor tú has estado apostando por un ascenso, pero, cariño, te llegas, se ponen de acuerdo para que tú recibas más dinero o simplemente para que tengas un cargo profesional, cariño, o ese puesto es tuyo o ese préstamo es tuyo, mi querido pececito, cariño. Vamos a ver las características, mi querido Piscis, que Dios y universo me ayude, pero antes de eso te voy a sacar otro mensaje. Sí, hoy estoy regalón contigo, ¿vale? Papi. Ay, de verdad, Piscis, si estás en España no lo hagas, ¿vale? No te aconsejo. No, luego me decís, Richard, te estoy escribiendo desde la prisión. No te aconsejo, cariño. Aquí, sinceramente, el tema de los piropos ya se ha perdido, ¿vale? El tema de los piropos ya se ha perdido. Yo se lo digo en serio, ni se te ocurra hacerlo, cariño. Ni se te ocurra, de verdad. Al final nos vamos a extinguir. Nos quedaremos solos porque tenemos miedo a enamorar a una persona. Eso es así, cariño. Dice, la gratitud es riqueza. La práctica diaria de la gratitud es uno de los caminos por los cuales tu riqueza llegará hacia ti, cariño.
Si tú en este momento, Piscis, tienes problemas, si en este momento, Piscis, Richard, todo me va mal, Richard, de verdad, dinero que me llega, dinero que se va como coladora. O de repente estoy en un trabajo y no duro ni una semana. O tengo discusiones con mi vecino o con mi vecina, estoy caminando por la calle y piso, ya sabes qué. Ay, cariño, qué mala suerte, ¿no? Pero eso es corazón porque tú te levantas con esa energía. Tú lo que tienes que hacer cuando despiertes, di, gracias Dios, gracias universo, por un día más de vida que me das. Gracias por los alimentos, gracias por la abundancia. Aunque no tengas nada que comer, aunque tu mundo sea un desastre, agradece, mi querido Piscis. Eso es lo que te dice. Cuando tú empiezas a vibrar bien, cuando tú te vuelves agradecido, agradecida, Piscis, todo te va bien, inclusive la salud. Ese es el mensaje que te da. Pero si tú te despiertas y dices, vaya día, encima estoy escuchando esta cucaracha de Richard, no me dice nada, cosas bonitas, entonces, Piscis, las cosas te van mal. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Me sale la carta de la Reina de Copas. Últimamente te sientes una conexión muy especial con tus padres, especialmente con tu madre, ¿vale? Y esto también está relacionado para el grupo de personas que a lo mejor sois hijos únicos o hijas únicas. Esta energía, cariño, quiere decirte algo. Quiere decirte algo, mi pececito. La carta de la Torre. Hay una persona que está haciendo cambios en su vida, muchos cambios, Piscis. A lo mejor se está divorciando, a lo mejor se está cambiando de casa, de trabajo, cariño, como que su mundo está de cabeza. Pero sin embargo, parece que tú lo presientes o has escuchado algo, Piscis. O esta persona vuelve a tu vida con sus problemas, ¿no? Sí. Hay una persona que se está liberando, hay una persona que se está divorciando. Y tranquilamente puede ser por ustedes, Piscis. A lo mejor esta persona, cariño, se ha dado cuenta, quizás demasiado tarde, que la única persona con la cual puedes ser feliz eres tú. Por eso digo que a lo mejor es demasiado tarde, porque hay un personaje que está dejando todo. Se está separando, se está divorciando, sea hombre, sea mujer. Está haciendo un cambio, cariño. Es como que hubiera dado la espalda a todo, familias, inclusive hijos, mi pececito. Esta persona puede ser de elemento aire, elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, cariño, y también un Capricornio veo por aquí. Pero al margen del signo puede ser cualquiera, cariño. Algunos de vosotros viven cerca de la costa, cerca del mar, o en un lugar donde hay muchos árboles, otros en una isla, cariño, porque el clima es agradable, mi querido Piscis. Pero te piensa, o hay una persona que se acaba de marchar de tu vida. Esta persona está resentido o resentida con ustedes, cariño. No digo que tú tengas culpa, pero te está pensando. Simplemente que en estos momentos, cariño, como que su ego le puede más. Paciencia, recuerda, cariño, que es una semana propicia para hablar, pero date un poquito de tiempo, ¿vale? Para este grupo de personas que a lo mejor la discusión ha sido fresca, a lo mejor recién acaba de pasar esto, dale un margen y luego lo dices, papi, ¿cómo estás? O mami, ¿cómo estás? Bendiciones, mi querido Piscis. Gracias por tu apoyo. Hasta la vida y sé feliz, corazón. Alguien vuelve, ¿vale? Yo siento que alguien vuelve, yo siento que alguien quiere hablar contigo. Tiempo al tiempo verás que todo se pone en orden. Hasta la vista, Piscis. Te quiero mucho.